Primero, bueno, nada, quería también agradecer un poco el estar acá, porque ahora cuando Ricardo hablaba, yo, bueno, soy justamente primera camada de la experiencia de la UNTREF en la licenciatura de Artes Electrónicas, y una de las cosas que aprendí con el tiempo y que siempre, digamos, nos recalcaron es el tema del trabajo interdisciplinario. Y me parece que esto, o sea, que hoy estemos acá en la Universidad Tecnológica, es exactamente esa es como una síntesis para mí, además de que también uno puede trabajar con ingenieros, con científicos y demás, pero creo que armar esto acá me parece que es una de esas materializaciones que yo he visto y escuchado a lo largo de mi carrera. Así que bueno, eso como primera cosa. Y lo segundo es, quería para hoy rápidamente contar una experiencia con un proyecto de los varios que tengo, pero elegí presentar este particularmente porque trata acerca de justamente el trabajo con un robot industrial, un brazo robótico. Pero lo que me pareció interesante plantear es que justamente lo que me ha pasado a mí, por eso es importante que yo cuente la fecha del 2008 cuando nació este proyecto y cómo estoy al día de hoy, me pareció interesante contarlo porque justamente lo que yo no tengo al día de hoy es el hardware. Entonces, por un lado, me lamento de no haber conseguido o gestionado, si bien he gestionado y avancé en algunos puntos sobre eso. Agradezco en algún punto no haberlo conseguido porque por lo que voy a contar sobre el proyecto, eso me enseñó, o me permitió, aprender varias cosas sobre el proceso de una producción de arte con tecnología. Entonces, la idea era la siguiente. Yo, cuando estudié en el secundario, estudié una carrera relacionada con mecánica. Yo me recibí de técnico mecánico y de maquinaria, no de automotriz, que siempre solemos separar eso en automotriz y maquinaria industrial. Y trabajé varios años en la industria metalúrgica, en el área de matricerías. Después, la vida me llevó por otros caminos, estudié música y demás. A partir de la carrera de artes electrónicas empecé como a vincular estos conocimientos que yo había adquirido en mecánica y en música, en sonido y demás. Entonces, una de las cosas que me pasaba en aquel momento era, esto era en los principios de los años 90, observar. Yo trabajé en una empresa bastante grande, metalúrgica, y había como una robótica bastante como incipiente en la industria metalúrgica. Entonces me pasaba, cuando hice este proyecto, cuando ideé este proyecto en el 2008, me pasó de verme en ese momento el tema de la observación de la maquinaria. Y la observación de la maquinaria no en el sentido de cómo yo lo podía estar aprendiendo en el secundario o inclusive en alguna carrera terciaria más adelante, que es de la manera que se piensa la industria y la mecanización como una cosa de efectivización y de los procesos efectivos, rápidos, sin pérdida de tiempo, con bajo ruido y demás. Entonces empecé a pensar en estas máquinas como una posibilidad de pensarlo de otra manera, así como los elementos que se quieren efectivizar en la mecánica, yo los pensé del punto de vista de exaltarlo. Los elementos que se quieren hacer, por ejemplo, el caso particular de esto es el ruido, o sea, de bajar el nivel de ruido por el tema de la industria, de los trabajadores y demás. Yo empecé a pensar de que eso puede ser como un punto para exaltar y hacer como una especie de discurso de esa propia maquinaria. Entonces empecé a pensar en un proyecto con un brazo robótico que sería básicamente una maquinaria industrial tomada así tal cual como está, pero exaltadas sus elementos que generalmente suelen ser evitados desde el diseño. Entonces empecé a pensar, estas máquinas suelen ser como bastante efectivas y lo encaré por dos lados. El tema de los tiempos de ejecución de sus procesos y el tema del ruido. Entonces dije, estos dos elementos yo me gustaría vincularlos
en una obra donde la máquina no produzca ningún resultado efectivo, todo lo contrario para los cuales suelen ser diseñadas, y que el propio ruido de la maquinaria, que es diseñado para ser lo más bajo posible por temas de seguridad y demás, exaltarlos para hacer una especie de discurso de la propia máquina. Yo suelo trabajar en algunos de mis proyectos con la idea de lo que por medio de una operación artística que uno puede llegar a hacer, lo que los elementos de la tecnología tienen de alguna manera para decir o para hacernos saber más allá de lo que generalmente solemos tener. En algún punto me interesa el trabajo con la tecnología, no tanto como el uso de una herramienta, sino como lo que la propia tecnología, mediante a veces una pequeña operación artística, tiene para decirnos, para hablar sobre la vida contemporánea, sobre los procesos, sobre las cuestiones de acumulación de tecnología, de riquezas, de cuestiones de automatismo. Entonces me interesa por ese lado hacer como una especie de ¿cómo se llama?, de discurso de la maquinaria. Entonces en este caso empiezo a contar un poco cómo fue el proceso y por qué vuelvo al principio de lo que decía, que agradecía no haber contado todavía con el proceso. Me junté con un colega de la universidad, que hicimos la carrera juntos, que él trabaja más con un software que se llama Pure Data, que ya hemos hablado, acá algunos han hablado inclusive. Entonces le dije, bueno, mira, tengo esta idea, quiero trabajar con un robot, tal, les conté la historia, lo mismo que estoy contando acá, pero primero quisiera hacer o acercarme a esta idea de robot desde una visualización, una cuestión más que nada para empezar a separar el trabajo de una obra tecnológica de cierta complejidad, empezarla a separar como en sus partes constitutivas. Entonces, me dice, podemos trabajar con PD, que es como bastante, en algún punto, es intuitivo para generar como bloques y módulos, y vos me vas diciendo y vamos viendo entre los dos cómo se puede llegar a expresar esto. Entonces, acá a la izquierda arriba, acá están como los primeros bocetos. Entonces dijimos, la idea es trabajar, por lo que ya contigo, con un brazo robótico. Entonces digo, ¿qué tiene un brazo robótico? Empecé a estudiar, me bajé manuales de varias empresas importantes de robótica, los empecé a analizar y todo. Se construye de brazos que tienen grados de libertad, que permiten determinados movimientos y otros movimientos no. Entonces empezamos como a diseñar unas especies de animaciones primigenias. Esta, por ejemplo, y la que le sigue allá al lado, eran muy sencillas, tenían como movimientos muy rudimentarios, pero digo, vamos encaminados. Esta es un poco la idea que yo quería. Fuimos avanzando sucesivamente, pasamos por los exactamente mismos procesos que ha contado Emiliano al principio, los problemas. En este caso nosotros trabajamos solamente con un software solo, no hubo vinculación con otros, inclusive el sonido es parte del mismo software. Entonces dijimos, vamos bien por acá. Hasta llegar a una versión, que es la que se ve acá en las imágenes. Obviamente todo se puede, justamente como ya han hablado, hablaron los chicos, ya todo se puede complejizar cada vez más, pero llegó un momento de las primeras versiones que yo le mostré que dije, acá me parece que estamos llegando a un buen punto que a mí me sirve para saber más o menos cuál es la idea de este autómata, de este agente robótico que de alguna manera tiene este discurso sonoro generado por su propio sonido no deseado, un poco del discurso de la maquinaria. Por eso el nombre también tiene que ver con sotto voce, que es detrás de la voz, es lo que se dice en secreto, y esa es un poco la idea del proyecto. Entonces llegamos a este punto y dije, esto está funcionando bastante bien. Entonces empecé a generar como una especie
visualización y empecé como a trabajar un poco en el tema de mostrar esta etapa del proyecto. Entonces le puse sottovoce primera parte, primera fase. Y entonces lo que ocurrió, y acá vuelvo a lo del inicio que dice no tengo el hardware y en algún punto lo agradezco, es que al pasar por todo este proceso de lo que surgió como una primera idea de decir, bueno, yo quiero visualizar a ver cómo sería un agente robótico animado que funciona autónomamente. Entonces, a partir de ese momento me empezó a pasar que hacia adentro del mundo artístico me empezaron digamos, de alguna manera a convocar por este proyecto. Entonces yo empecé a pensar, bueno, pero este no es el proyecto. O sea, esta es como la primera parte del proyecto, es como una etapa. Pero empezó a pasar de que, bueno, pero yo quiero que muestres esto, y entonces empecé a pensar como una cosa como que empezó como a desprenderse de su momento inicial. Si bien en algún punto paralelamente traté de vincularme con gente de la industria y demás, tengo pilas de presupuesto, de contactos y dónde poder conseguir un agente robótico donde yo lo pueda intervenir con micrófonos y demás para tratar de hacer un poco la idea que yo tenía. La búsqueda, bueno, de alguna manera fue infructuosa, y todo eso me ha como enseñado o entendido acerca de cuestiones que tienen que ver con el proceso de elaboración de un proyecto de arte y tecnología. Entonces, visto que llegaba como a esta parte, entonces empecé a pensar que, bueno, el día que yo pueda conseguir el hardware real, entonces sottovoce, primera fase, ya no puede no estar. Lo primero que me pasó fue, bueno, voy a hacer una visualización que a ver me dé una idea de cómo funciona, lo que conté antes. Pero digo, bueno, ahora yo quiero que esté. Digamos, ahora la idea del proyecto sería como una conjunción de las partes. En algún punto podría estar el robot funcionando en tiempo real en un lugar y esta parte estaría en el otro. Entonces, digamos, quería contar un poco esta experiencia porque me parece como interesante desde el trabajo. Primero en conjunto con otra persona que domina con otras áreas, pero también en el sentido del proceso de la obra tecnológica. Entonces, bueno, nada, para finalizar, muy rápido, pero para finalizar quería comentar un poco cómo fue el trabajo con el algoritmo de Fiordana. Lo que hicimos fue, diseñar una suerte de módulos. A ver si puedo en alguno. Por ejemplo acá. Bueno, una suerte de módulos que son estos que se ven acá, por ejemplo. Estos módulos se generan independientemente con el programa, y lo que hicimos básicamente es otorgarle un movimiento y una cantidad de tiempo que ese movimiento va a estar en funcionamiento a cada una de las partes constitutivas. En este caso, la base, esta que está acá, está quieta en la animación, y luego esta parte que le sigue acá, este brazo, este brazo aquí y la punta se mueven independientemente. Entonces, esto permite generar en el tiempo, con acciones muy simples, un movimiento que ahora lo voy a mostrar, un movimiento bastante complejo en el tiempo y no repetitivo. Quiero decir, acá antes se nombró decir, bueno, esto si yo lo dejo funcionando solo, esto va a andar todo el tiempo y nunca va a repetir. En principio la idea es que no se va a repetir, pero habría como una suerte de esquemas de movimientos patrón que el robot va a generar en tiempo real y que no va a permitir que pasen determinadas cosas, como por ejemplo el brazo que tuvo una vuelta hacia abajo, como no lo haría en la realidad por una cuestión de física y de cuestiones de seguridad. Entonces lo que hicimos justamente fue un poco la idea de generar
esos movimientos simples por separado con un tiempo y una duración determinada. El sonido, en este caso, viene como a consecuencia de todo esto. El sonido se origina por una... Este que está aquí abajo es un pequeño, muy chiquito algoritmo de síntesis FM, que lo que hacen es que cada uno de los movimientos que vienen de cada una de los brazos del robot generan variaciones en ese pequeño algoritmo. Elegir esta parte fue un poco más diseño mío, digamos, lo sonoro, y elegí un poco este tipo de sonoridad porque me permitía darle una textura bastante como maquínica al sonido, pero tampoco del todo real. O sea, como es la idea que yo tenía digamos, o que tengo para el robot real algún día cuando lo trate como de llevar a cabo. Entonces, finalmente lo que se ve arriba es, por mismo de la complejidad que hablaba Emiliano antes, es que esto tiene como varias pantallas y varias estructuras anidadas unas dentro de otras. Entonces lo que tratamos de hacer es hacer, bueno, justamente como me pasó de que yo esto lo tenía que empezar a mostrar en lugares donde yo lo iba a dejar que lo maneje gente del museo, de lo que sea, entonces yo tenía que generarle una interfaz a esa gente para que pudiera tener 2 o 3 parámetros muy básicos que lo pudiera encender y apagar cuando llegaba al final del día en la muestra. Entonces todo este trabajo, digamos, generó una propia autonomía y demás, que eso es un poco lo que se ve acá en esta pantalla. Lo que puedo hacer es mostrar un poquito todo esto que hablé, cómo se vería en la realidad. ¿Cómo en la realidad? En la realidad, acá, virtual. En la realidad virtual. del programa, digamos, en tiempo real. Lo que está pasando acá es lo que yo conté un poco antes de las propias decisiones que se van tomando en cada partecita simple del robot. Eso es un poco lo que está pasando acá. Quería terminar para concluir una de las preguntas que me han hecho bastante cuando yo contaba o comenté con este proyecto acerca de la complejidad que puede tener esta estructura. Y entonces una de las preguntas interesantes que me han hecho y que de alguna manera puede me hacen pensar, digamos,
cuando yo lo muestro, en realidad, ¿cómo sé que en realidad está pasando, digamos, en algún punto toda esa complejidad y no es un video? Quiero decir, no es un video filmado de una animación de un juego, por ejemplo. Y la realidad es que para esa pregunta yo veía y lo muestro con lo que pasa en las muestras. O sea, la gente, me ocurre, en que se quedan como en el tema de la investigación, entonces se quedan como pensando. Y eso me parece, y viendo si en realidad no es un video, o si es algo que está pasando en algún tipo de proceso, en tiempo real o algo similar. Entonces esa me parece como una de las cosas más interesantes también del arte, de trabajar con el arte y la tecnología. Esta cosa de la investigación y del pensar si yo estoy realmente afectando el sistema o realmente el sistema está un poco trabajando por fuera de mí. Eso es de alguna manera es un delicado equilibrio donde me gusta trabajar. Esa es un poco la idea. Bueno, creo que eso es todo. Yo tenía... Bueno, muchas gracias, Darío. Una pregunta, Darío. Sí, claro. ¿Pensaste otorgarle una parte sonora? Sí. Una, no sé, semántica también, digo, que más allá de la cuestión funcional, digo que tal vez una estructura que signifique, no sé, justamente, sí, entiendo la pregunta, pero justamente no quería caer en generar una estructura que pudiera ser pensada desde la idea de un actor, de un autor humano, por decirlo de alguna manera. Entonces quería que, si bien tiene, obviamente hay un autor humano, que soy yo atrás, que da cierto y determinado parámetros al sistema, no quería tampoco caer en una estructura que se pueda entender como, bueno, en definitiva hizo como una obra electroacústica al compositor tal por medio de tal, que es este robot, digamos. Entonces quería como que dar como algunos detalles y algunos parámetros, por eso hablé un poco de las estructuras estas emergentes que son muy simples pero que generan complejidad en el todo, y que ese tipo de sonido se fuera armando con el tiempo. Ese es un poco el criterio, digamos, si bien un poco como armando claro, que el sonido se fuera desenvolviendo con esa textura en el tiempo, porque por momentos se escuchaban esas estructuras más rugosas y por momentos algunas cosas un poco más senoidales, si se quiere, pero eso de alguna manera no lo estoy, en este momento no lo estoy decidiendo yo, digamos, se van como en el tiempo, se van como fusionando de manera que lo decide el programa. Esa es un poco la idea, digamos. No quería yo darle, bueno, entonces ahora hay, no sé, tanto tiempo de una estructura rugosa que va a durar 35 segundos y después viene algo mezclado con algo senoidal que tenga que ver, ¿se entiende? Quería hacer algo más aleatorio y que lo decidiera más el programa, si bien siempre hay alguien atrás que decide determinadas cosas, ¿no? Esa es un poco la idea. Respecto a esto que decís, ¿había vos entonces una intención de ser más metafórico y menos alegórico, digamos? Es decir, que cada vez que se mueve de esta manera, vos le inyectás un sonido y cada vez que haga eso repetirá. Como si vos reinterpretaras los movimientos del objeto. Claro, lo que pasa es que eso le diste libertad al objeto de generar su propio sonido. Claro, porque en realidad no pasa esto que vos comentaste al principio, ¿no? Es que cada vez que se mueve de una determinada manera, entonces va a responder a ese sonido determinado. Si bien hay como, lo que dije recién, hay una estructura general de los sonidos, o sea, siempre se van a esperar o escuchar, uno puede esperar este tipo de sonoridad, pero no al mismo tiempo, digo, la idea sería, yo me voy a quedar mirando el brazo del centro para ver cuándo se repite tal sonido, y eso no va a pasar. Eso no pasa, claro, claro, esa es la idea. Claro, esa es la idea. Pero eso no es lo que pasaría con el robot. ¿Cómo? A ver. Eso no sería lo que pasaría con el robot físico. Lo que pasaría con el robot, un determinado ruido, dependiendo de la velocidad que se mueve, qué pedazo. Lo que pasaría con el robot físico en realidad sería, digamos, en algún punto tendría como un poco menos de libertad, si bien
sería como más interesante también trabajar con el hardware real, pero se tendría menos en ese sentido. Lo que pasa es que yo comenté en un momento que había planteado como la idea de un microfoneo y demás. No era, o sea, no sería la idea plantearlo de alguna manera totalmente limpio ese sonido, sino que tengo, como en este caso, unas determinadas intervenciones de mi parte en ese sentido. Lo que pasa es que ahí haríamos otra charla y ahí comento todo lo que podría en realidad pasar que sería sumamente interesante, trabajando realmente con lo real, porque hay como, por eso digo que fueron ahora como dos partes separadas, porque hay un salto muy importante entre pasar de algo de software en una máquina, como en este caso, que se ve una visualización, a pasar realmente a los elementos físicos concretos.